Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Quiero iniciar leyendo el libro de San Mateo 26:41. Dice a la letra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Con estas palabras vamos a solicitar al Espíritu Santo. Vamos a invitarlo en este momento para que Él nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Vamos a orar. Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. En este momento, Padre, solicito la dirección de tu Santo Espíritu para que se posesione en mi mente, para que tome el control absoluto de mis sentidos, para enseñarnos, para dirigirnos, para guiarnos a toda la verdad. Queremos estudiar, Señor, este importante tema, pero no lo queremos hacer sin estar seguro de que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Tus ángeles nos acompañen. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Hermanos, quiero dirigirme hacia ustedes para estudiar un tema de vital importancia que considero que es una luz que el Señor nos ha enviado desde el cielo. Es por ello que quiero analizar con ustedes y estudiar con ustedes este tema titulado la oración mental. Hermanos, yo sé que el Espíritu de Dios nos está guiando, nos está dirigiendo, porque estamos en las escenas finales de esta tierra y necesitamos una consagración más de lo que normalmente habíamos hecho. Necesitamos un acercamiento más al Señor. Necesitamos tener una vida diferente a la que hemos tenido para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer con ustedes el libro Ser semejante a Jesús, página 340, párrafo 6. Dice a la letra: los que respondan a la atracción de Cristo se encontrarán indagando qué cosa es verdad, para que sus pies puedan ser dirigidos en la senda de justicia. Cristo está trayendo a todos, pero no todos responden a su atracción. Quienes rinden su voluntad a la voluntad de Dios, quienes están dispuestos a seguir donde el Espíritu de Dios los dirija, quienes reciben la luz y caminan en ella, buscarán aún más iluminación celestial y tendrán más en abundancia. Seamos unos de aquellos que respondemos a su atracción, porque es nuestra única salvaguardia en estos últimos días. Primera de Corintios 2:6 dice a la letra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo que han de perecer, sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, que estaba oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. Lo que también hablamos no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas, y él no es enjuiciado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la oración mental? Es la vida y el pensamiento permanente de todo ser creado en el cielo. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Es la conexión mental permanente entre Dios y el hombre a través de la comunicación directa con nuestro Creador. Es una oración que no se pronuncia, no necesita forma, es decir, no necesita posición, tiempo y lugar especial como en las oraciones formales. Es permitirle la entrada de nuestro Señor Jesucristo en la mente para que Él ordene al pensamiento, sentimiento, impulso, afecto o emociones y a todos los miembros del cuerpo a actuar en total conformidad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es la unidad de la mente humana con la mente de Cristo. Es la única forma de obtener la salvación y justificación por la fe. Es el verdadero caminar con Cristo en esta vida terrenal. Es el verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la fuente de todo poder para vencer el mundo, la carne y el diablo. En el libro Evento de los Últimos Días, página 188, párrafo 2, dice: los que vencen al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. La maravillosa gracia de Dios, página 319, párrafo 3, dice: el poder de Dios es el supremo factor de eficiencia en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Está de acuerdo con el plan divino que sigamos cada rayo de luz dado por Dios. Es la consagración de la mente a Dios, la única preparación especial para recibir el sello del Dios vivo. Según Hechos de los Apóstoles, página 471, párrafo 4, y dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, según Apocalipsis 14:1. En este mundo habían consagrado sus mentes a Dios, le habían servido con la inteligencia y el corazón, y ahora Él puede poner su nombre en sus frentes y reinarán para siempre jamás. Hermanos, la oración mental es consagrar la mente a Dios, servir con la inteligencia y el corazón, y de esa manera nos preparamos para recibir el sello de Dios, que quedará de manera permanente. Nuestra elevada vocación, página 179, párrafo 4, dice: la oración trae a Jesús a nuestro lado y proporciona nueva fortaleza y gracia al alma desmayada y perpleja para vencer al mundo, a la carne y al diablo. La oración desvía los ataques de Satanás. Esta oración mental se basa en educar la mente, los pensamientos y el corazón. Es más profundo que una oración formal, que ser un profeso cristiano, que ser un miembro de la iglesia o santificación basado en esfuerzos humanos. Hermanos, vamos a proporcionar 3 fundamentos bíblicos y proféticos en la oración mental. Número 1, vamos a ver el fundamento bíblico, porque recordemos que toda palabra del Señor y toda verdad tiene que soportar la ley, que es la Biblia, y
el testimonio, que son los libros del espíritu de profecía. Entonces, vamos a ver el fundamento bíblico número 1. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Qué significa orad sin cesar? El libro Comentario Bíblico Adventista interpreta y dice, literalmente, orad incesantemente. Un espíritu de oración constante debe exhalar de la vida del cristiano. Nunca se debe cortar la relación con el cielo. La interpretación profética dice en el libro de Testimonio para los Ministros, página 520, orad sin cesar. Esto es, mantened la mente elevada a Dios. Hermanos, entonces resumimos. Orar sin cesar significa mantener la mente elevada a Dios de manera constante, incesante. Y esto, hermanos, de mantener la mente elevada a Dios, es el espíritu de oración en el cual todo cristiano debe estar de forma permanente, que más enseguida les explico qué significa esto. Vamos a ver el fundamento bíblico número 2. Se encuentra en Efesios 6:18 y dice, orad en el Espíritu en todo tiempo. El comentario bíblico adventista lo interpreta y dice, compárese con la orden de orad sin cesar, de 1 de Tesalonicenses 5:17. La oración no es un arma más, sino es el Espíritu, la manera en la cual debe llevarse la armadura completa y librarse la batalla. Pablo insta a sus lectores a que la oración sea en ellos un estado mental continuo, una actitud de permanente comunión con Dios. La interpretación profética dice en el libro de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 217, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración. Hermanos, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, orad en el espíritu en todo tiempo, significa un estado mental continuo. Por eso es orar en el espíritu, porque nadie lo escucha, nadie lo puede ver, nadie se puede imaginar qué estás diciendo en tu mente. Es en espíritu, es mental. Por eso es estar siempre en el espíritu de oración. Es un estado mental continuo. Esa es la forma de permanente comunión con Dios. Fundamento bíblico número 3. Nuestro Señor Jesucristo también dijo de esta manera, San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. La interpretación del comentario bíblico adventista dice, permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo. La interpretación profética dice, permaneced en mí son palabras de gran significado. Permanecer en Cristo significa una fe viviente, ferviente, refrigerante que obra por el amor y purifica el alma. Significa una recepción constante del Espíritu de Cristo, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El libro Recibiréis Poder, página 308, párrafo 3 dice, no hay lugar para el descanso en una actitud descuidada. No debemos olvidar nunca las advertencias de Cristo. Velad y orad. Velad pues en todo tiempo, orando. Según San Lucas 21:36. Y aquí dice que es una conexión permanente con el agente divino. Es esencial para nuestro progreso. Así que esa conexión permanente entre el hombre y Dios
esa recepción constante del Espíritu de Cristo, esa fe viviente. Y el alma diariamente que está en comunión con Jesucristo significa permanecer en Cristo. ¿Qué tiene que ver esto de la oración sin cesar y eso de permanecer en Cristo? Hermanos, la oración sin cesar es permanecer en Cristo. Por eso tiene que ver mucho sobre este versículo. Hermanos, quiero mostrarles una imagen que nos hace entender y comprender y asimilar qué es la oración mental. Hay un hombre sentado aquí en la tierra y Dios, o sea, Cristo, allá en el cielo. Y entre la frente del hombre y la frente de Cristo hay una conexión como de un rayo o una luz. Y esa conexión mental, hermanos, la palabra de Dios en el libro Recibiréis Poder, página 63, párrafo 2, dice, explicando esta imagen, debe haber una conexión viviente entre la criatura y su Redentor. El canal de comunicación entre ambos tiene que permanecer continuamente abierto para que el ser humano pueda crecer en la gracia y el conocimiento de su Señor. Hermanos, esa conexión, esa luz que está conectado en la mente del ser humano a la mente de Cristo, es la plática constante mentalmente. Y eso no debe de interrumpirse, según el libro El deseado de todas las gentes, página 630, párrafo 1. Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. Dijo Jesús, la vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí. Esta unión, hermanos, debe ser permanente. ¿Qué ha pasado con nosotros? Conocemos las oraciones formales. Las oraciones formales son las oraciones congregacionales, las oraciones familiares y las oraciones privadas. Pero esas son oraciones formales. Esta clase de oración mental es una oración informal. ¿Por qué? Porque en las oraciones formales tienen lugar, hora especial para poder realizarlo. Se pronuncia, hermanos, tiene un inicio, tiene un fin. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí tiene el cuerpo de la oración y al final pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero esta oración mental, hermanos, no tiene forma porque esto es permanente. Es una vida constante, es algo que no se corta. Hermanos, debe de ser permanente. Así fue la vida de Cristo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y quiero, hermanos, mostrarles en el libro La Oración, página 94, dice, el Salvador nos ha dicho que debemos orar sin cesar. El cristiano no puede asumir siempre la actitud de la oración. ¿Cuál es la actitud de la oración? La actitud de la oración es la oración de rodillas. El cristiano no puede estar arrodillado todo el tiempo. Es lo que nos está explicando aquí. Entonces, ¿cómo debe de orar permanente, constante y sin interrupción alguna? Aquí nos explica, pero sus pensamientos y sus deseos pueden dirigirse hacia arriba. Si habláramos menos y orásemos más, la confianza en el yo se desvanecería.
Hermanos, esta es la forma como podemos orar sin cesar. Es a través de los pensamientos. Es como la mente está en plática constante con Dios. El hombre habla, Dios escucha las oraciones y Dios habla y el hombre escucha la palabra de Dios. La mente de Dios está conectado hacia la mente de varias personas aquí en el mundo y haciendo diferentes actividades. Hermanos, de esa manera es que los 144,000 empiezan a tener una forma de conexión, una forma de caminar con el Señor estando aquí en la tierra. No importa cómo estén. Pueden estar sentados, pueden estar comiendo con la familia, pueden estar manejando, pueden estar acostados mientras están despiertos, están en plática con Dios, pueden estar caminando en la calle o pueden estar conversando con algún grupo de amigos, pero nada impide que sus mentes estén conectados con Dios, estén en plática con Dios. Esa es la forma cómo se hace esta oración mental. El libro Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 534, párrafo 1, dice: Satanás siempre busca controlar la mente y nadie está a salvo a menos que tengan una conexión constante con Dios. Hermanos, la conexión constante es la oración mental. Y yo les explico un poquito cómo se hace la oración mental. Hermanos, desde el momento que despertamos en la mañana, nuestra mente debe de reanudar su plática con el Señor. Pasan las primeras horas en el desayuno, se dirige el hombre a su trabajo, llega a su trabajo, debe de estar en plática constante con Dios mentalmente. Durante las horas del trabajo puede estar en total comunicación con el Señor, aun cuando tenga muchos trabajos que hacer. Nada impide que su mente le pregunte al Señor en qué forma lo va a realizar sus actividades y todo le saldrá bien. Terminando de trabajar, el tiempo que se dirige caminando o en carro hacia su casa, debe de ir platicando con el Señor. Llegando a su casa, no interrumpe su plática aun cuando empieza a platicar con la familia, con los integrantes de la familia. Esta persona es un poco lento en hablar. ¿Por qué? Porque le pide primero las palabras a Cristo lo que ha de pronunciar. Está en constante comunión, en plática con Dios. Entonces, pasa las horas de la tarde, se acuesta, pero mientras está acostado y está despierto, sigue su mente en plática con Dios. Y entonces duerme. Cuando se despierta a las horas de la noche, reanuda su plática con el Señor mentalmente. Y entonces empieza a preguntarle cuál es su voluntad hacia Él. Vuelve a dormir, vuelve a despertarse cerca de la mañana. Y entonces vuelve a reanudar su plática con el Señor. Y cuando se despierta ya para el siguiente día, reanuda nuevamente su plática con el Señor. Los que han iniciado a hacer este tipo de actividad celestial, los que han querido practicar la mente de los seres celestiales allá en el cielo, la mente de los ángeles, hermanos, se dan cuenta que no es fácil. Inician y tal vez en 1 o 2 minutos ya desvió sus mentes, ya se desconectaron con el Señor. Luego continúan
Y entonces se van acostumbrando cada vez que insisten en constante comunión con el Señor. Nuestra hermana Elena de Huay dijo: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Así que debemos de esforzarnos en conectar la mente con Dios. ¿Por qué es necesario conectar la mente con Dios? Hermanos, yo quiero decirles, explicarles por qué es necesario. Porque Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, nadie está a salvo. Hermanos, ¿cómo podemos estar en plática constante con Dios todo el tiempo? Porque puede hacer que usted diga: se terminan mis palabras y ya no sé qué decir. Hermanos, estudiamos en la mañana y en la tarde la palabra del Señor, y lo que estudiamos en la mañana, le preguntemos al Señor en el transcurso del día qué significa esa palabra que no entendimos. Y el Señor nos lo explicará mentalmente. La oración mental en sí es la forma como hablamos con Dios, como platicamos con Dios. Nosotros le expresamos nuestras peticiones y le damos nuestros agradecimientos. Y tenemos que aprender a escuchar también la voz de Dios, porque Él contesta. ¿Y cómo nos contesta Dios? Como hemos estudiado su palabra, en cualquier circunstancia de la vida y en cualquier momento de necesidad, entonces es allí donde el Señor nos habla. Y nos habla a través de su palabra. Lo que estudiamos en la mañana lo recordamos. Y entonces el Señor nos contesta a través de la meditación de su palabra. Pero esta meditación no es el estudio formal. Esta meditación es recordar las palabras de Cristo que estudiamos, y entonces de esa manera Cristo nos da la respuesta. Debemos de estar en constante meditación de la palabra de Dios para respondernos a cada pregunta que nos hacemos. Lo otro, hermanos, es cantar. Cantar en espíritu. Y cantar en espíritu no es necesario pronunciar. Podemos estar cantando donde quiera que vayamos, y entonces nada impide que nuestra mente esté elevando un canto al Señor en agradecimiento. Entonces, cada palabra de ese canto, nuestra mente crea las escenas, y entonces nosotros creemos las palabras de ese canto. Hermanos, de esa forma también podemos estar en contacto con el Señor. Podemos mantener ese canal de comunicación permanente. Hay muchas actividades que nosotros debemos de realizar durante el día mentalmente, pero no permitamos que nuestra mente se desvíe a la palabra del Señor, sino que nuestra guía son las palabras de Cristo, Biblia, espíritu de profecía. Y entonces estaremos seguros que Cristo nos está guiando a través de su palabra. Hermanos, en otro tema posterior a esto, vamos a explicar más a profundidad sobre la oración mental. Entonces veremos las características de la oración mental. Dios los bendiga, hermanos.